2 semanas después del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el conflicto se ha convertido en un incendio geopolítico a gran escala. Washington y Tel Aviv no explican cómo y cuándo pondrán fin a la guerra, mientras que Teherán responde con una contundencia que la Casa Blanca al parecer no anticipó. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. El presidente estadounidense Donald Trump pide a otros países asumir la seguridad del estrecho de Hormuz, bloqueado de facto por Irán desde el inicio de la guerra, aunque Washington dice que va a ofrecer ayuda, pero no revela cómo. Israel advierte que la guerra contra Irán se intensifica y entra en una fase decisiva, que se va a prolongar el tiempo que sea necesario mientras aumenta su ofensiva sobre el Líbano. El presidente estadounidense Donald Trump afirma que otros países también deben asumir la seguridad del estrecho de Hormuz, bloqueado de facto por Irán desde el inicio de la guerra y por donde pasa el 20% del petróleo mundial. El pedido del presidente estadounidense se produce un día después de que Washington bombardeara la isla de Jark. Es el enclave petrolífero más importante de Irán en el Golfo Pérsico. Los precios del crudo aumentaron un 40% desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán hace ahora 2 semanas. Trump sostuvo que la capacidad militar iraní ha sido destruida, pero reconoce que Teherán aún puede atacar buques que atraviesan ese estrecho. Por ello, insta a varios países a garantizar la navegación, aunque asegura que Estados Unidos va a escoltar a petroleros y continuará bombardeando objetivos iraníes si es necesario. Lo que comenzó como una especie de invitación a otros países a que participaran en esa seguridad del estrecho de Hormuz ahora suena casi a exigencia. El presidente Trump reclama más responsabilidad internacional. José Díaz Briceño en Washington. José, Trump habla de trabajo en equipo, menciona a China, Francia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido a que envíen buques al estrecho, pero por ahora no hay grandes reacciones. ¿Con qué aliados cuenta realmente Estados Unidos en esta guerra? ¿Qué reacciones llegan desde Washington? Sí, la realidad es que es un cambio de tono drástico del presidente Trump a solo una semana de que él mismo dijera que el Reino Unido se quería sumar a lo que ya cantaba como una victoria sobre Irán al rechazar la ayuda por parte de uno de sus aliados más estrechos, con el primer ministro Keir Starmer. Y esto se debe sin duda a la espiral hacia arriba de los precios del petróleo que llegaron a tocar casi los $120 por barril. Y después de entonces el presidente Trump se ha visto en la necesidad de intensificar preparativos sobre lo que él ya considera es una victoria ya ganada, y sin embargo se están trasladando marines al Medio Oriente, se están trasladando defensas antiaéreas y ahora también este llamado a que los aliados se sumen, esto en voz de John Bolton, el ex consejero de Seguridad Nacional que apoya el derrocamiento del régimen en Irán, muestra sin embargo una falta de descoordinación total por parte de la administración Trump en cómo aproximarse a una guerra que él mismo escogió. Vamos a ver, los gobiernos del Golfo habían advertido que Irán iba a responder con dureza. ¿Hasta qué punto se sienten estos ahora traicionados o, digamos, por lo menos desprotegidos por Estados Unidos? Aquí en Washington, la actitud sobre los aliados del Golfo que han sido golpeados con drones o misiles balísticos por parte de Irán es de diferencia dual. Por un lado, algunos de los republicanos más a la derecha, como el senador republicano Lindsey Graham, le han pedido abiertamente a aliados como Arabia Saudita a sumarse decididamente a favor de los ataques en contra de Irán y no resistir a usar sus militares. Y sin embargo, la Casa Blanca ha sido muy cuidadosa en hacer un llamado específico a que se sumen a la ofensiva en contra de Irán. Hay que decir, sin embargo, que aquí los analistas en Washington piensan que justamente esta reticencia de Washington a detener cualquier tipo de sus ofensivas al inicio de este ataque muestra la poca influencia que tuvieron los aliados del Golfo, y esto podría provocar, de acuerdo con los analistas, que ellos busquen otros aliados y diversificar sus sombrillas de protección hacia países como la propia China o incluso Rusia. Muchísimas gracias por todo esto, José Díaz Briceño, en Washington.
Bueno, y Teherán mantiene sus represalias en la región con ataques de misiles y drones en varios países del Golfo. Ya lo comentamos, este sábado además se reportaron daños causados por drones cerca de una instalación militar estadounidense y un aeropuerto en Kuwait. En Irán, un misil impactó la zona industrial de Isfahan y dejó al menos 15 muertos según la prensa estatal. También se registraron serios daños en el área de carga aduanera del puerto de la isla de Kish. Sin embargo, Teherán advierte que seguirá atacando empresas con participación estadounidense. Ante la creciente volatilidad, la Embajada de Estados Unidos en Bagdad emitió una alerta de seguridad en la que pedía a los ciudadanos estadounidenses abandonar Irak de inmediato después de que su sede fuera alcanzada por misiles durante la noche. Máxima atención pues en la región. Saludamos en Doha a Luciano Sácara, analista político especializado en Oriente Medio y el Golfo. La guerra entra ya en su tercera semana. ¿Han subestimado Estados Unidos e Israel las capacidades militares de Irán? Yo creo que han subestimado la capacidad de resistencia de Irán, quizá no las capacidades militares. Se sabía con qué se contaba, se sabía que Irán tenía una capacidad muy fuerte misilística, aunque ahora está disminuyendo muchísimo, y se sabía que tenía una capacidad muy importante de drones. Lo que no se sabía era qué capacidad de resistencia tenía, qué decisión tenía de seguir adelante pese a todo, y qué capacidad tenía de recuperar la producción de drones, que es lo que está en general generando más problemas, a pesar de que no genere daño, pero sí genera la disrupción del tráfico petrolero, y la que más problemas está generando a todas las economías del Golfo, como incluso a nosotros mismos aquí en Qatar. Evidentemente Irán no tiene defensas aéreas, ya no tiene la marina casi, por lo tanto está muy mermado, en función de la defensa de su propio territorio está muy mermado, pero en capacidad ofensiva todavía sigue siendo importante, sobre todo con esta lucha asimétrica que le ha planteado Estados Unidos. Luciano Sácara, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Un saludo hacia Doha. Y según Israel, la guerra ha entrado en su fase decisiva, así lo afirmó el ministro de Defensa Israel Katz. Israel, el país, junto a Estados Unidos, continúa bombardeando objetivos en Irán, mientras Teherán responde atacando infraestructuras estratégicas en el Golfo. Al mismo tiempo, el conflicto con Hezbollah se intensifica en el Líbano. Ese brazo militar del grupo, considerado organización terrorista por Estados Unidos y otros países, mantiene sus ataques y la respuesta israelí está siendo cada vez más intensa. El Ministerio de Sanidad libanés asegura que los bombardeos israelíes han dejado más de 820 muertos desde el 2 de marzo. Israel ha desplegado tanques en el lado libanés de la frontera y el ejército se prepara para ampliar sus operaciones militares. Desde Beirut, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertaba hoy de que no existe una salida militar al actual conflicto entre el grupo chií Hezbollah e Israel, por lo que pidió a ambos bandos que recurran al diálogo. Paren los enfrentamientos, paren los bombardeos. No hay una solución militar. Solo diplomacia, diálogo y la total implementación de la Carta de la ONU y las resoluciones del Consejo de Seguridad. Lo comentaba, Israel habla de una fase decisiva en la guerra contra Irán. Maya Siminovich, en Tel Aviv te saludamos. Maya, ¿cómo se interpreta esta declaración? ¿A qué se refiere con fase decisiva? ¿Es un mensaje, además, me pregunto, dirigido más bien a la opinión pública israelí, a Teherán o incluso a Washington? Es una muy buena pregunta, Ana. Hola. Israel Katz es conocido por hablar mucho, por comunicar cosas que piensa él y que no necesariamente es la línea del gobierno. Otras veces sí, se adelanta. En realidad habla mucho. Y lo que dijo sobre esta guerra es la segunda comunicación que hace en 2 días sobre una guerra indefinida, hasta cuando sea, que es algo que seguramente es algo suyo, que él ha pensado. Lo mismo dijo del Líbano anteayer, que la guerra contra el Líbano iba a continuar hasta desarmar del todo a Hezbollah. Son los mensajes recurrentes del gobierno Netanyahu, en realidad, que hasta la victoria total no iban a parar tampoco en Gaza con Hamas. Aquello continúa, por cierto. Ayer hubo 6 muertos por parte de Israel, 6 personas que cruzaron la línea amarilla, que ya recordamos, la que separa la parte que el ejército israelí está de Gaza, que todavía es el 50%. Dejamos eso a un lado. Lo que dice Katz es que la guerra continúa.
pero no es el ejército. El ejército está siendo cauto con eso, si bien están contemplando, según dicen, una incursión mayor en el Líbano si Hezbollah no es desarmado por el gobierno libanés. Es algo que no han dicho de manera pública, hace tiempo que están contando con la idea, pero parece ser que no mientras esté así la guerra contra Irán. Maya, la ONU... O sea que respondiendo a tu pregunta, probablemente sea un mensaje para afuera. Vale, sí. Vamos a ver, la ONU reiteraba hoy a Israel hacer uso de la vía diplomática para poner fin a la guerra en el Líbano con la milicia proiraní Hezbollah. En las últimas horas el ejército israelí ha reiterado sus órdenes de evacuación. ¿Es la militar la única vía que contempla Israel o hay lugar para las negociaciones? ¿Qué crees? El lugar para las negociaciones siempre hay, y lo que estamos viendo ahora mismo es que ha ganado la parte que no cree en la diplomacia, en Irán, en el Líbano, en Gaza, y sin embargo sí que hay informes de que están conversando, incluso directamente, un exministro israelí, Ron Dermer, se va a reunir probablemente, según una fuente de una periodista de Haaretz, se va a reunir con miembros del gobierno libanés, tal vez en Chipre, tal vez en Francia. El presidente de Francia, Macron, los ha invitado a que esto fuera en su país. Parece que hay más posibilidades de que sea en Chipre. También Kushner, el yerno de Donald Trump de Estados Unidos, está tratando de reavivar sus contactos con el Líbano, de manera que sí. O sea, hay alguna diplomacia que se está moviendo, casi siempre la hay, de hecho. Y esto, puesto que lo sabemos y puesto que lo han dicho de algunas maneras veladas, puede ser que sea algo más prometedor que en otras ocasiones. Muchas gracias, Maya Siminovich, en Tel Aviv. Un saludo. Y una tormenta de arena azotó este sábado la Franja de Gaza, agravando la situación de miles de desplazados. El viento y el polvo lo cubrieron todo, sacudieron carpas y arrastraron basura por las calles, haciendo aún más difícil la vida en refugios ya precarios. En las últimas 48 horas, 7 palestinos murieron en el enclave por fuego israelí, incluida una niña de 5 años, y varios resultaron heridos. Según el Ministerio de Salud controlado por Hamás, organización considerada terrorista por varios países. En medio de la escalada regional, la milicia islamista pidió a Irán que detenga los ataques contra países del Golfo, aunque reafirmó su derecho a responder a la agresión israelí. Miles de personas se manifestaron este sábado en países como España, Italia y Portugal para exigir el fin de las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, así como para abogar por la paz en Oriente Medio. En España las protestas fueron convocadas por Parar la Guerra. Es una plataforma pacifista que surgió en octubre de 2023, cuando comenzó la guerra en Gaza. En Italia, la principal movilización en Roma fue convocada por sindicatos y colectivos estudiantiles. Los organizadores estimaron en 20.000 el número de participantes. Y en Lisboa, más de 1.000 personas reclamaron a gritos el fin de las amenazas y las agresiones de Estados Unidos, no solo en Irán, sino también en Venezuela y Cuba. El presidente colombiano Gustavo Petro anunció que Colombia y Venezuela van a coordinar nuevas acciones contra el narcotráfico en su frontera común. El anuncio se produce después de que parte de su gabinete fuera recibido en Caracas por la presidenta interina Delcy Rodríguez. Petro señaló además que ambos gobiernos van a solicitar la adhesión plena al Mercosur, el principal bloque comercial de Sudamérica. El encuentro tuvo lugar tras la cancelación de la reunión prevista entre Petro y Rodríguez en la zona fronteriza. A la cita asistieron también representantes de Petróleos de Venezuela y de la colombiana Ecopetrol. Durante la reunión, Delcy Rodríguez informó que este viernes comenzó la exportación de gas licuado de petróleo hacia Colombia. Delcy Rodríguez aprovechó ese encuentro para pedir al presidente estadounidense Donald Trump que ponga fin a las sanciones contra Venezuela. La declaración llega poco después del restablecimiento oficial de las relaciones diplomáticas entre ambos países a comienzos de este mes. Este sábado, Estados Unidos izó además su bandera en la embajada en Caracas por primera vez en 7 años. Vamos a escuchar a la presidenta interina de Venezuela refiriéndose a esa nueva etapa en la relación con Washington. Y yo quiero aprovechar este espacio para enviar también un mensaje al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que se entienda que las medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo de Venezuela afectan a los pueblos de nuestra América Latina, tienen un impacto también en la economía de Colombia, en la economía de Venezuela y nuestros pueblos. El llamado es a que cese las sanciones
contra Venezuela. Muchas más informaciones también en nuestra página web dw.com y en nuestros canales de redes sociales. En nombre de todo el equipo y donde quiera que estén, gracias por estar ahí. Feliz fin de semana.